Asociación entre variables cuantitativas. Se dice que dos variables son estadísticamente independientes si se cumple que la frecuencia relativa conjunta coincide con el producto de las frecuencias marginales, ya sea para cualquier fila o columna. Haremos al final un ejercicio de esto para entender un poco qué significa. Cuando las variables son cuantitativas, para medir la dependencia se usan la covarianza y la correlación. La covarianza mide el tipo de relación entre dos variables cuantitativas, entre la variable x y la variable y. Y la covarianza entre la variable x e y se simboliza como una S con el subíndice x e y. Y se define como la suma de los productos de las desviaciones de cada una de las variables con respecto a sus medias multiplicada por la frecuencia relativa conjunta. También se puede calcular como la suma de los productos de las variables por su frecuencia relativa y a esa suma se le resta el producto de las medias. Bien, quizás la fórmula parece un poco complicada, pero ya veremos ahora con unos ejemplos qué sencilla es. Si las variables x e y son independientes, el valor de la covarianza es 0. Si la covariancia es negativa, entre las dos variables existe un tipo de relación negativo, es decir, a medida que una aumenta, la otra disminuye. Si la covarianza es positiva, es mayor que 0, el tipo de relación es positivo, es decir, si una variable aumenta, la otra también aumenta. ¿Qué problema tiene la covarianza? El problema es que viene afectada por las unidades de medida y no es interpretable de forma directa y además no está acotada, puede tomar valores enormes. Bien, por eso se recurre al coeficiente de correlación lineal simple, que mide el grado de relación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación lineal simple siempre oscila entre dos valores, entre -1 y 1, y se obtiene como el cociente entre la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de la variable. Si R es igual a 0, es decir, si el coeficiente de correlación es igual a 0, eso significa que no hay relación lineal entre la variable x e y, es decir, son variables independientes, son variables incorrelacionadas. Si R es positivo, existe una relación lineal positiva o directa, es decir, son variables positivamente correlacionadas. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si R es menor que 0, la relación lineal es negativa o inversa, es decir, son variables negativamente correlacionadas. Una aumenta, otra disminuye. La ventaja que tiene el coeficiente de correlación es que está acotado. Vimos que su valor va desde -1 a 1. Y la desventaja es que solo se puede aplicar en el caso de relaciones lineales. Es decir, en este caso se podría interpretar el coeficiente de relación. Vean ustedes que la relación que hay entre la variable x e y es una relación lineal positiva. Si uno aumenta, la otra también va aumentando. En este caso también se podría aplicar. En este caso hay una relación lineal negativa. Si uno aumenta, la otra va disminuyendo. En este caso, cuando r es igual a 0, no hay relación lineal, no hay ningún tipo de dependencia entre la variable x y la variable y. Y en los casos que no es aplicable, es por ejemplo, en esta curva. Tiene que ser una relación lineal. Si la relación que hay entre la variable x e y es una relación de este tipo, pues no es interpretable el r. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden si existe dependencia lineal entre estas dos variables. Tenemos dos variables cuantitativas discretas
valores de X, 2, 3, 2, 3, valores de Y, 3, 3, 4, 4, frecuencia conjunta. Es decir, hay 3 veces que se repite el 2 con el 3, hay 4 veces que se repite el 3 con el 3, 3 veces que se repite el 2 con el 4 y 2 veces que se repite simultáneamente el 3 y el 4. Por lo tanto, hay 12 observaciones. Calculamos ahora la frecuencia relativa conjunta, es decir, 3 entre 12, 4 entre 12, 3 entre 12 y la suma me va a dar 1. Calculamos la media, que sería la media de X, sería 2 por 0,25, 0,5, 3 por 0,33, 0,1, 2 por 0,25, 0,5 y 3 por 0,17, 0,5. La media de X sería 2,5. Ahora calculamos la media de Y, pues serían los valores de Y por la frecuencia relativa conjunta. 3 por 0,25, 3 por 0,33, 4 por 0,25, 4 por 0,17. La suma me da 3,417. Esta sería la media de X. Bien. Para calcular la varianza de X sería cada valor de la variable por la frecuencia relativa conjunta, cada valor al cuadrado por la frecuencia relativa conjunta, se suma y a esa suma se le resta la media de la variable al cuadrado. Vamos a calcular primero cada x sub i al cuadrado por la frecuencia relativa. Pues sería 2 al cuadrado, 4 por 0,25, 1. 3 al cuadrado, 9 por 0,33, 3. 2 al cuadrado, 4 por 0,25, 1. Y por último 3 al cuadrado por 0,17, 1,5. Lo sumo y me da 6,5. Es decir, ya tengo la primera parte de la expresión de la varianza. Ahora lo único que tengo que hacer es restarle la media de x al cuadrado. Por lo tanto sería 6,5 menos la media de x, que es 2,5 elevado al cuadrado. La varianza de x me da 0,25. Por lo tanto, su desviación típica, que es la raíz cuadrada de 0,25, sería 0,5. Ahora vamos a hacer lo mismo para la variable y. Primero vamos a calcular la y al cuadrado por la frecuencia relativa conjunta. Luego lo sumamos y le restamos la media de y al cuadrado. Bien, y al cuadrado sería 3 al cuadrado por 0,25, que es 2,25, 3 al cuadrado por 0,33, 3, 4 al cuadrado por 0,5, que es 4, y 4 al cuadrado por 0,17, 2,67. La suma me da 11,92. A esta suma le tengo que restar la media de y al cuadrado. A la suma, que es 11,92, le resto la media de y, que es 3,417 al cuadrado, y me da 0,243. Por lo tanto, la desviación típica de y sería la raíz cuadrada de 0,243, que es aproximadamente 0,49. Bien, ahora voy a calcular la covarianza. La covarianza sería el producto de las x por las y por las f sub i. Cuando tenga hecho ese producto, lo sumo y a esa suma le tengo que restar la media de x por la media de y. Bien, vamos a calcularlo. X por y por f sub i. Por lo tanto sería 2 por 3 por 0,25, 1,5. 3 por 3 por 0,33, 3. 2 por 4 por 0,25, 2. Y por último 3 por 4 por 0,17, 2. La suma me da 8,5, ¿vale? Pues ahora a esta suma le tengo que restar el producto de la media de x, que es 2,5, por la media de y, que es 3,417. Por lo tanto, la covarianza sería 8,5 menos 2,5 por 3,417 y me da una covarianza negativa, menos 0,041. Ya teniendo la varianza y las desviaciones típicas, podemos calcular el coeficiente de correlación.
El coeficiente de correlación es la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas, es decir, menos 0,041 dividido entre 0,5 por 0,49, es decir, covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas. Y me da menos 0,169. Está próxima a 0 y es negativa, por lo tanto, esta relación lineal es inversa, porque es negativa, y es débil, porque está próxima a 0. Veamos este ejemplo ahora con variables cuantitativas discretas. Bien, convertir la tabla en una tabla de doble entrada lineal para la variable i por ser cuantitativa continua se toman las marcas de clase. Vale. Aquí simplemente lo que queremos hacer es esta tabla que es de doble entrada, vamos a convertirla en una tabla operativa. Entonces tenemos aquí 30 con 20 hay 6 individuos, 30 con 30 hay 4 individuos, 40 con 40 hay 40 con 40 hay un individuo, 50, luego seguimos 50 con 20, 50 con 30, 50 con 40, 50 con 50, sí, 60 con 20, 60 con 30. Bueno, 60 con 20 no lo he puesto porque no hay ningún individuo, 0 individuos. Entonces lo que hemos es convertido una tabla de correlación, una tabla de doble entrada, en una tabla en columna para poder calcular la covarianza, la varianza y demás. Con esa tabla calculamos la frecuencia relativa conjunta, que es cada valor entre n. Luego calculamos la media de x, que sería cada valor de x por la frecuencia relativa conjunta, se suma y la suma ya me da la media de x. Luego cada valor de y por la frecuencia relativa conjunta, 30 por 0,15, 30 por 0,1, 40 por 0,075. Cuando tenga todo lo sumo, ya tengo media de x y media de y. Ahora para calcular la varianza, calculamos las x sub i al cuadrado, 20 al cuadrado por 0,15, 30 al cuadrado por 0,1, 20 al cuadrado por 0,75 y tenemos ya por lo tanto la suma de los x sub i al cuadrado por la frecuencia relativa. A esta expresión, si le restamos su media, la media de x, que es 34,75 al cuadrado, nos va a dar la varianza. Vamos a hacer lo mismo para la variable y. La variable y es 30, 30 al cuadrado por 0,15, 135, 30 al cuadrado por 0,1, 90, y así lo hacemos para toda la columna y lo sumamos. La suma da 2150. Ahora para la covarianza, ¿se acuerdan ustedes que era multiplicar x por y por los f sub i j? Pues sería 20 por 30 por 0,15, 30 por 30 por 0,1, 20 por 40 por 0,75, en la última columna. La suma me da 1662,5. Por lo tanto, media de x, 34,75. Media de y, 45. Varianza de x sería la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i, que es 1327, menos su media al cuadrado. La media es 34,75. La media al cuadrado. Por lo tanto, la varianza de x es 119,9. Su desviación típica es la raíz cuadrada de 119,9, sería 10,95. Ahora para la variable y, tenemos que la varianza sería la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i j, que me da 2150, menos la media de y al cuadrado. La media de y me da 45. Esta operación me da 125. Raíz cuadrada de 125 me da la desviación típica de y, que es 11,18. Para la covarianza ya tenemos calculado los x por los y por los f sub i, y la suma me daba 1662. La covarianza es la suma de estos productos menos la media de x por la media de y. Media de x 34,75, media de y 45, con lo cual la covarianza es 98,75. Coeficiente de correlación es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas. La covarianza es 98,75
Desviación típica de X es 10,95, desviación típica de Y 11,18, por lo tanto el coeficiente de correlación lineal es de 0,81. Como está próximo a 1 y es positivo, la relación lineal es positiva o directa y elevada o intensa, porque está próxima a 1. Aquí tenemos un clásico ejemplo en donde en vez de darnos una tabla de datos, ya nos dan unos valores. Aquí nos están dando la suma de los x sub i por n sub i, de los y sub j por n sub i, el producto de los x sub i y sub j por n sub i, la suma de los x sub i al cuadrado por n, exacto. Bien, para calcular la media, bueno, vamos a calcular la varianza. La varianza sabemos que es la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i menos la media. Aquí no tenemos la media, vamos a calcular la media. Sabemos que n vale 100. Se realizada una encuesta entre 100 guías turísticos acerca de sus ingresos en función del número de turistas al que atienden. Comprobar si existe correlación lineal entre las variables. Correlación lineal es calcular el coeficiente de correlación R. Bien. Vamos a calcular primero la varianza, las covarianzas, coeficiente de correlación, que es lo que nos pide. Bien. Vamos a ir poniendo la media. La media de I. La media de I es la suma de los I sub j por los f sub i j, pero como aquí nos están dando frecuencia absoluta, si dividimos esto entre n, ya tendríamos, en vez de frecuencia absoluta, tendríamos la frecuencia relativa. Y la suma de la variable por la frecuencia relativa sería n. Es decir, dividiendo esto entre n, que vale 100, tendríamos la media de I, que sería 84. Para la media de x lo mismo. La media de x tenemos la suma de los x sub i por los n sub i. Si divido entre n, ya tendría la media. Por lo tanto, sería 16,5. La varianza de i. La varianza de i sabemos que es la suma de los x sub i al cuadrado por f sub i. Y aquí nos están dando la suma de los x sub i cuadrado por n. Pues bien, n sub i. Pues dividimos entre 100, entre n, y le restamos la media al cuadrado y ya tendríamos la varianza de i. Vamos a ver, la varianza de i sería 149.000 dividido entre 100. Ya tendríamos la suma de los i sub i al cuadrado por los f sub i. Y a eso hay que restarle la media de i al cuadrado, que es 8,4. Pues, restándole la media de i al cuadrado, ya tendríamos nosotros 1419,4. Varianza de x, lo mismo. Para calcular la varianza de x es la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i, pero como nos están dando los n sub i, dividimos entre n y se nos quedaría 5.875. Y a eso hay que restarle la media de x al cuadrado, hay que restarle 16,5 y ya tendríamos aquí la varianza de x, que sería 5.602. Habría que restarle 16,5 al cuadrado, Fíjense la expresión, x sub i por f sub i menos la media al cuadrado. Ahora, para la covarianza es la suma de los x sub i por los i sub j por los f sub i j. Y aquí nos están dando lo mismo que antes, los x sub i por n sub i por los n sub i j. Pues dividiendo esto entre n, ya tendríamos la primera parte del sumatorio de la varianza. Luego habría que restarle el producto de las medias, 8,4 por 16,5. Y eso nos daría 2.811. Coeficiente de correlación, pues sería muy sencillo, dividir ya la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Las desviaciones típicas simplemente son las raíces cuadradas de la varianza. Y nos da un coeficiente de correlación de 0,997. Por lo tanto, sería una dependencia lineal muy alta y directa o positiva. Casi perfecta. Bien, aquí hay un ejercicio que lo he guardado para el final, que nos dan una tabla de correlaciones y nos dicen las variables x e y son independientes. ¿Se acuerdan ustedes al principio que yo les dije que dos variables son independientes si coincide su frecuencia relativa marginal con el producto de su frecuencia relativa conjunta con el producto de sus frecuencias marginales? Vamos a ver la tabla.
En este caso, la frecuencia relativa, que hemos calculado dividiendo cada valor entre 28, ¿eh? A mí me da que, por ejemplo, para la modalidad 1 de la fila 1 y la modalidad 1 de la columna 1, es decir, cuando la variable x vale 4 y la y vale 2, la frecuencia relativa conjunta es 0,179. Es decir, F11 sería 179. Y entonces me dice que yo, si multiplico las frecuencias marginales para esas categorías o esas modalidades, me tendría que dar también 0,179. Vamos a verlo. ¿Cuánto sería para la fila 1 la frecuencia marginal? 0,357. ¿Cuánto sería para la columna 1 su frecuencia marginal? 0,5. Si yo multiplico 0,5 por 0,357, también me da 0,179. Por lo tanto, cumple la condición de independencia. Aquí casualmente ha sido el primero. No necesariamente tiene que ser la fila 1 y la columna 1. Cualquiera de ellos que lo cumpla, si cualquiera de ellos que lo cumpla cualquier IJ, entonces si se da esa condición, se dicen que son variables independientes.